Decíamos entonces que el ácido pirúvico proveniente de los azúcares va al ciclo de Krebs. Sin embargo, al ciclo de Krebs también van las proteínas y también van los lípidos. Es así que el ciclo de Krebs es una vía común para el metabolismo de todas las sustancias nutritivas, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Cada una de estas sustancias entra al ciclo de Krebs por un mecanismo particular. En el caso de los azúcares, que es el que estamos viendo, entran transformándose primero en ácido pirúvico. Los lípidos tienen que transformarse en un compuesto que se llama succinil-CoA. Los aminoácidos entran transformándose en otro compuesto que se llama acetil-CoA. ¿Cómo hace el ácido pirúvico para entrar al ciclo de Krebs? El ácido pirúvico se transforma en ácido acético que tiene 2 carbonos y ese ácido acético se une con una coenzima denominada coenzima A, formando un compuesto llamado acetil-coenzima A o acetil-CoA. Simplificando entonces, vemos como el ácido pirúvico se transforma en ácido acético y ese proceso se denomina decarboxilación oxidativa. Decarboxilación porque en esa reacción química se elimina un CO2 y oxidativa porque en esa reacción se consume oxígeno. El ácido acético luego se une con la coenzima A formando el acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que como resumen, tal como ya vimos, produce CO2 y produce hidrógenos con electrones de alto nivel energético. Esos hidrógenos son captados por una serie de coenzimas, como esta que se menciona acá, NAD, y luego son llevados esos hidrógenos al tercer y último paso, que es la cadena respiratoria. Pero primero analicemos con más detalle el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, produce CO2, produce electrones de alto nivel energético que van a la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, que es el tercer paso, y agregamos otro dato aquí, que produce también una muy pequeña cantidad de energía. Produce un GTP, guanosin trifosfato, que luego se transforma o es equivalente a una molécula de ATP. Así que el ciclo de Krebs produce un solo ATP. El ciclo de Krebs es un proceso sumamente complejo con muchos pasos metabólicos que tenemos aquí simplificado para dar una explicación general y luego vamos a acercarnos a cada uno de los compuestos que se forman para ver los detalles y anotar bien el nombre. El acetil-CoA, que se había formado por los procesos ya descritos, se une con el primer compuesto que está disponible en todas las células para hacer el ciclo de Krebs, que se llama ácido oxalacético o también oxalacetato, que tiene 4 carbonos. La unión del ácido oxalacético con el acetil-CoA forma el ácido cítrico o citrato. Vemos ahora con detalle las primeras reacciones que acabo de explicar. La unión del acetil-CoA con el ácido oxalacético para formar el ácido cítrico. Lo que figura en los recuadros en blanco es el número de carbonos que tiene cada compuesto. El ácido cítrico o citrato se transforma ahora en el
isocitrato. El isocitrato se transforma en ácido alfa-cetoglutarico o alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. El carbono que sobra entre el isocitrato y el alfa-cetoglutarato se pierde formando CO2. Y además, en esta transformación se libera 2 hidrógenos de alto nivel energético que son captados por una coenzima que se llama NAD, la cual aquí vemos oxidada, ya que no tiene hidrógeno, y al captar esos hidrógenos que produjo esta reacción química, ese NAD se reduce, NADH reducido. De esa manera la energía que sobró en la transformación del ácido isocítrico en alfa-cetoglutárico se liberó en forma de 2 hidrógenos de alto nivel, y esos hidrógenos fueron captados por el NAD, que es una coenzima transportadora de electrones. El alfa-cetoglutárico se transforma ahora en otro compuesto llamado succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos, y aquí pasa exactamente lo mismo. El carbono restante se elimina formando CO2 y la energía se elimina en forma de un par de hidrógenos de alto nivel que van a reducir al NAD oxidado y transformarlo en NAD reducido. Ahora el succinilcoenzima A se transforma en ácido succínico o succinato. En esa transformación ingresa fósforo inorgánico y sobra energía suficiente para transformar una molécula de GDP, guanosin difosfato, que es igual al ADP, en una molécula de GTP, guanosin trifosfato, que es igual al ATP. El succinato se transforma ahora en ácido fumárico o fumarato, y en ese paso se produce otra vez la liberación de un par de hidrógenos de alta energía que son captados ahora por otra coenzima transportadora que se llama FAD, la cual está oxidada, y con esos hidrógenos que libera la reacción se transforma en FAD reducida. El ácido fumárico o fumarato se transforma ahora en ácido málico o malato de 4 carbonos, y el ácido málico, como último paso, se transforma en el ácido oxaloacético que habíamos visto al comienzo. En esta última transformación química se libera también un par de hidrógenos que son captados por el NAD, el cual se reduce. Con eso termina el ciclo de Krebs, ya que se ha formado nuevamente ácido oxalacético que estaba al comienzo del ciclo. Vemos entonces nuevamente el concepto general del ciclo de Krebs, donde el acetil-CoA se unió con el ácido oxalacético, formó el ácido cítrico, y luego por un montón de pasos intermedios volvió a formar ácido oxalacético. ¿Y para qué sirvió todo esto? Básicamente sirve para producir hidrógenos de alto nivel energético, los cuales fueron captados por las coenzimas transportadoras de esos hidrógenos. Específicamente se forman hidrógenos de alto nivel en 4 puntos. Siempre los hidrógenos se forman de a pares, o sea que se forman 4 pares de hidrógenos con electrones de alto nivel energético. 3 de esos pares de hidrógenos son captados por el NAD y un par de hidrógenos es captado por el FAD. ¿Qué sucede con esos hidrógenos que han sido captados por las coenzimas transportadoras? Ingresan en el tercer y último paso de la respiración, que es la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, donde vemos que
las coenzimas transportadoras con sus hidrógenos que han captado el ciclo de Krebs le dan los hidrógenos al sistema de cadena respiratoria, y con esos hidrógenos la cadena respiratoria va a fabricar energía, va a producir energía que va a ser almacenada en moléculas de ATP, y al mismo tiempo se va a generar agua. Aquí lo vemos en otro gráfico, donde vemos que el NAD reducido le da los hidrógenos al sistema de transporte de electrones, que es la cadena respiratoria, donde se produce la fosforilación oxidativa, y a través de este sistema se genera energía que va a ser almacenada en moléculas de ATP, y al mismo tiempo se está formando agua. La cadena respiratoria o sistema de transporte de electrones está compuesta por una serie de coenzimas transportadoras de electrones. Hemos mencionado ya la primera, que es el NAD. Le pasa los electrones al FAD. El FAD le pasa los electrones a la coenzima Q. Esta le pasa los electrones a los citocromos. Y finalmente se forma agua utilizando oxígeno y se libera energía que va a formar ATP. El pH es un número que va del 1 al 14 y que expresa la concentración de iones hidrógeno que tiene una determinada sustancia. Este esquema que vemos aquí es el esquema de un aparato medidor de pH, un pHímetro, donde nosotros colocamos una sustancia y nos va a decir cuál es la concentración de iones hidrógeno que tiene. Como la concentración de iones hidrógeno es un número muy grande, se aplica una fórmula por la cual ese número queda reducido a una o dos cifras y que va solamente del 1 al 14. Si esta máquina, si este pHímetro me dice que esa sustancia tiene un pH de 1 a 7, decimos que la sustancia es ácida. Si por lo tanto la máquina me dice que la sustancia es ácida, quiere decir que tiene muchos iones hidrógeno. Si colocamos una sustancia y la aguja del pHímetro me marca que la sustancia tiene un pH del 7 al 14, la sustancia es básica o alcalina y tiene poca concentración de iones hidrógeno. Por ejemplo, el agua destilada tiene un pH neutro de 7, la sangre tiene un pH casi neutro, 7.4, el vinagre tiene 3, los jugos gástricos en el estómago tienen un pH de 2, el ácido clorhídrico del estómago tiene un pH de 0.8, todas estas son sustancias entonces ácidas. El amoníaco de uso hogareño tiene un pH de 11, el limpiador de hornos, por ejemplo, tiene un pH casi de 14, son sustancias básicas. ¿Cómo calcula este pHímetro el número? Aquí tenemos una escala del pH que pueden copiar en la página 45, poniendo vertical el espacio, donde vemos que el pH va del 1 al 14, el punto medio, que es el 7, es el pH neutro, que es el pH del agua destilada. Luego del 1 al 7 son los pH ácidos,
Aquí tenemos ejemplos de distintos pHs ácidos. Y luego del 7 al 14, las sustancias alcalinas o básicas, donde vemos también algunos ejemplos. La concentración de iones hidrógeno, o sea el pH, es una variable que debe ser mantenida dentro de números muy estrictos para el normal funcionamiento de las células y del organismo. Por eso es importante conocer el pH de cada sustancia. El pH de la sangre y de los líquidos corporales se mantiene muy cercano a la neutralidad, ligeramente alcalino. Y hay una serie de mecanismos muy complejos que se denominan mecanismos de homeostasis, que regulan el pH y lo mantienen siempre dentro de ese número cercano al 7. El pHímetro detecta la concentración de iones hidrógeno que tiene la sustancia y luego calcula el logaritmo negativo de esa concentración de iones hidrógeno y ese número es el pH. O sea que el pH entonces es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, o lo que es lo mismo, es el logaritmo de 1 sobre la concentración de iones hidrógeno. Por eso, cuanto mayor es la concentración de iones hidrógeno, menor es el número resultante de la ecuación, menor es el número del pH. Y cuanto menor es la concentración de iones hidrógeno, de acuerdo a la fórmula, ya que como vemos es logaritmo negativo o es una fórmula invertida, que es lo mismo, cuanto menor, decía, es el número de iones hidrógeno, mayor va a ser el número que va a dar el pH pirúvico. Los lípidos tienen que transformarse en un compuesto que se llama succinil-CoA. Los aminoácidos entran transformándose en otro compuesto que se llama acetil-CoA. ¿Cómo hace el ácido pirúvico para entrar al ciclo de Krebs? El ácido pirúvico se transforma en ácido acético que tiene 2 carbonos y ese ácido acético se une con una coenzima denominada coenzima A, formando un compuesto llamado acetil-coenzima A o acetil-CoA. Simplificando entonces, vemos como el ácido pirúvico se transforma en ácido acético y ese proceso se denomina decarboxilación oxidativa. Decarboxilación porque en esa reacción química se elimina un CO2 y oxidativa porque en esa reacción se consume oxígeno. El ácido acético luego se une con la coenzima A formando el acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que como resumen, tal como ya vimos, produce CO2 y produce hidrógenos con electrones de alto nivel energético. Esos hidrógenos son captados por una serie de coenzimas, como esta que se menciona acá, NAD, y luego son llevados esos hidrógenos al tercer y último paso, que es la cadena respiratoria. Pero primero analicemos con más detalle el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, produce CO2, produce electrones de alto nivel energético que van a la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, que es el tercer paso, y agregamos otro dato aquí, que produce también una muy pequeña cantidad de energía,
produce un GTP, guanosin trifosfato, que luego se transforma o es equivalente a una molécula de ATP. Así que el ciclo de Krebs produce un solo ATP. El ciclo de Krebs es un proceso sumamente complejo con muchos pasos metabólicos que tenemos aquí simplificado para dar una explicación general, y luego decíamos entonces que el ácido pirúvico proveniente de los azúcares va al ciclo de Krebs. Sin embargo, al ciclo de Krebs también van las proteínas y también van los lípidos. Es así que el ciclo de Krebs es una vía común para el metabolismo de todas las sustancias nutritivas: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Cada una de estas sustancias entra al ciclo de Krebs por un mecanismo particular. En el caso de los azúcares, que es el que estamos viendo, entran transformándose primero en ácido